Buenas noches a todos y todas. Espero pues que estén teniendo un tiempo agradable, que su cuarentena esté yendo bien, que todos tengamos un tiempo saludable, tanto con nuestras familias como por nosotros. Entonces, ya Manuel les explicó, esta es como la cuarta charla que se hace, es la iniciativa de Manuel que él empezó a hacer este tipo de charlas, y pues yo me le pegué también por invitación de él. Entonces, repito, este tema es sobre idolatrías de la cordillera oriental, es sobre la religiosidad de los mexicas en la colonia. Bueno, sitúo la cordillera oriental porque, a ver, creo que es el espacio geográfico como mm, que define pues el territorio mexicano entre comillas. Es difícil, digamos, casi siempre se refiere como altiplano cundiboyacense, pero también los mexicas habitaban los valles interandinos, entonces es muy largo decir el altiplano cundiboyacense, los valles interandinos de la cordillera oriental. Bueno, lo primero que quiero comentarles sobre este tema es que hay un concepto en lengua muisca que es clave para que podamos entender esta charla y que tiene una traducción al español bajo, digamos, tres palabras. Es Entonces, las voy a escribir en los comentarios, que son las palabras Shunsua, posiblemente con una poco, pero eh, una contracción, como Shunso, o puede que haya sido otra palabra diferente, y Shunsuawi. Estas palabras se traducían en el español de la época como ídolo y santuario, y dieron origen posiblemente, según propone Eduardo Londoño en los 80s, esta es la palabra que da origen a lo que llamamos Tunjo. Bueno, el cambio fonológico ahí es un tema largo que ahorita no es el asunto, pero el origen, digamos, de la palabra Tunjo es muisca y posiblemente es la palabra Shunso, Shunsuaguía o Shunsua. Entonces, significa ídolo o santuario. Y hay un problema con estas palabras y es que tienen una carga simbólica enorme en Occidente, sobre todo en la España católica de los siglos XVI y XVII. La idolatría es un crimen, ¿no? Es un delito en esta época, en este régimen y en Europa de esos años. Y la usan para definir pues la religión de los mexicas y de las poblaciones amerindias en general. ¿Qué significa ídolo? Eh, bueno, ídolo es una figura de una deidad o de algo que según el cristianismo no debe ser adorado. Puede ser un animal, una persona, una criatura mixta. Un santuario, digamos, según el conocimiento general que uno tiene y por lo que uno lo asocia, digamos, al credo católico, cristiano, bueno, en general el santuario es un lugar, un espacio donde vive una deidad, donde ahí se hace un rito, se hace algún tipo de actividad o práctica religiosa. Entonces, pero hay un problema y es que el uso de estas dos palabras es intercambiable en el español colonial de la época y eso da mucho que ver, deja mucho que ver sobre qué es santuario, qué es ídolo y efectivamente qué es lo que se está traduciendo de estas palabras. Lo que viene a darnos pues las pistas sobre qué es Shunsua, qué es Shunsuawea y Shunso. Voy a eh, compartirles si es posible después la presentación que tenía aquí. Entonces ahí voy a tomar dos oraciones nomás, una del manuscrito 2922 del Palacio de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y otro del manuscrito 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia. Son documentos donde hay textos que fueron elaborados en lengua muisca cuando la lengua todavía estaba viva. Entonces en el folio 60R de la transcripción que hicieron Giraldo y Gómez en el 2012, dice, ese es del manuscrito 2922. Es un confesionario, entonces la primera pregunta
respecto al primer mandamiento, dice, has tenido por Dios y adorado los santuarios. Y la versión muisca dice, shun suawia chaviva shisheba shun pochica Dios buen casa shimwaya. Y lo que vemos acá es que está la palabra shun suawia, pegada a Cucha Viva, Shisheba Chun y Bochica. Bueno, luego Dios buen gas, has dicho que son dioses, etcétera. Una segunda pregunta en el confesionario del manuscrito 158, estoy usando la transcripción de María Estela González de Pérez de 1987. Pregunta, ¿habéis hablado con algún ídolo pidiéndole alguna cosa y para eso habéisle ofrecido plata o esmeraldas o habéis ayunado? Y la versión muisca empieza nuevamente. Shun suavía abocha, un kubo no adecuado de abocha, un showangas, sizuaka no yakun, shueputabamis, etc. La primera palabra en ambos casos es shun suavía, pero la traducción que tiene cada uno es diferente. En un caso en la primera dice santuarios, en la segunda ídolo. Y esto es importante porque realmente la traducción o la diferencia entre santuario e ídolo viene a ser una ficción de traducción realmente. Ya si hay algún tipo de especificidad en lo que, digamos, en el tipo de santuario, el tipo de ídolo, el tipo más bien de Shinsuawia al que se refería, ya no tenemos esa información tan a la mano. Ahora, ¿de dónde? Aparte de la evidencia lingüística, que es esta relación que acabamos de ver, de hecho es muy interesante, ver esta palabra pegada a Cuchaviva, Shishebashun y Bochica. Tenemos otro tipo de documentos eh, que se produjeron en medio de una campaña evangelizadora y recuerden, la idolatría era un delito en esta época, ¿no? Bueno, fueron tres órdenes, las primeras que llegaron, los dominicos, los franciscanos y agustinos. De los dominicos hay como una crónica interesante sobre, sobre la labor evangelizadora. Se llama Historia de la provincia de San Antonino. Yo después les paso la bibliografía porque también todo esto pues, está basado en documentos palpables, reales, etcétera. Los franciscanos pues también hicieron su labor. Yo personalmente pues me basé sobre todo en los documentos de los dominicos y de los jesuitas. Y bueno, también hay otros documentos que serían, que se hicieron en algunos momentos específicos que fueron producidos por las autoridades coloniales, en particular eh, un factor de Hacienda en 1577. Hubo un proceso colonial del que seguramente ya les habló Manuel, el proceso contra el cacique Huaque en 1563. Fue en el solsticio de final de ese año que el cacique hizo pues una reunión, una que llamaban borrachera, y de ahí se obtiene también bastante información sobre lo que llamaríamos los santuarios. En 1595 se hizo una diligencia por el repartimiento de Iguaque, de ahí también, digamos, hay un documento que transcribieron Langebeck y quien más, Eduardo Londoño, sobre pues otra extirpación de idolatrías. En 1598 aparece un documento interesante que es la descripción del nuevo reino de Granada de Alonso de Medrano, un jesuita, justificando por qué tenía que llegar la Compañía de Jesús a América a completar lo que, según ellos, no habían podido hacer ni los franciscanos, ni los agustinos, ni los dominicos. Algo que hacían los jesuitas eran escribir unas cartas anuales que eran reportándose ellos sus actividades al provincial, a los, a los altos mandos de la orden, sus actividades, y las hacían según el año y según la residencia. Y hay un libro maravilloso de la Universidad Javeriana, se llama Cartas Anuales de la Compañía de Jesús, y tienen volúmenes según años. Yo consulté para esta investigación en particular las de 1604 y las de 1600 hasta 1621. Entonces, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, el caso de 1563, que es uno de los casos más tempranos donde se puede hablar de actividades religiosas de los muiscas en un espacio,
o en un tiempo relativamente temprano, ¿sí? Obviamente ya habían transcurrido más o menos unos 10 años, 15 años desde que se hubiera establecido el régimen colonial y para esa época ya en teoría pues era un delito hacer idolatrías y hacer borracheras, por lo cual se le hace el proceso al cacique. Y voy a llamar la atención sobre un detalle en particular de este documento y es el testimonio de uno de los testigos, valga la redundancia, español, quien acusa al cacique de que, bueno, él le tenía mucho odio al encomendero y al cura, al doctrinero, y decía que le habían quemado un buey. Pero él, en sus primeras palabras dice literalmente, le quemaron un santuario llamado Bochica. Y después dice que él le ha escuchado hablar al cacique que había un león que estaba matando indios y que ese león era hijo de Bochica y que no se entiende bien si era Bochica o el león que estaban bravos por haber quemado el bohío. Ese uso de las palabras en que da a entender que Bochica puede ser un bohío, pues es muy curioso porque hace pensar que ambos sabemos, digamos, todos acá sabemos que Fray Pedro Simón describe a Bochica como un dios. En este caso particular, pareciera que Bochica fuera un bohío, ¿sí? Entonces, al respecto lo que podemos pensar es que se trata de una cierta mímesis entre el dios y el templo o el lugar en donde está y digamos que tipológicamente desde el punto de vista ya, si se quiere, estructuralista, no es extraño. Sí, eso sucede también, por ejemplo, con los kami japoneses. Hay estudios grandes sobre por qué los templos y los dioses en Japón se llaman igual o a veces los dioses son el mismo templo o el mismo accidente geográfico que pareciera en este caso particular que fuera así más o menos con el cacique Duaca. Bueno, en sí el resto de la historia es que el cacique lo interrogan al resto de caciques porque eran muchísimos los que habían atendido a esa borrachera. Y una de las cosas que dice el cacique de Huaque es que Bochica era un viento, sí, que Bochica era un viento y no, él no hablaba nada con él le pregunta qué es lo que habla con él, y dice no, yo no hablo nada con él porque es un viento y pues uno no habla con el viento. A uno le da la sensación, pues independiente de los datos que uno pueda extraer de esas afirmaciones, es pues que probablemente no estaba siendo del todo sincero, aunque él dice en sus palabras, yo ya soy muy viejo para mentir, pero pues obviamente quedan muchas preguntas que los españoles no abundaron y hay otro problema y es el cacique estaba hablando en lengua muisca, estaba hablando en su lengua y no en español. Entonces lo que tenemos es una traducción, ¿no? En cuanto a lo que es un viento y que no habla con él, y seguramente pues era un interrogatorio como por también. Eh, no se podría anotar exactamente todo lo que él decía, porque en ese tiempo ser escribano pues era una persona muy entrenada que podía escribir rápido y no era tan sencillo como ahorita eh, pues ir digitando en computador. O pues uno graba y ya queda grabado lo que dice el otro. Entonces está esa limitante. Bueno, entonces está también el caso, resulta que en 1577 más o menos había un arzobispo llamado Don Zapata, me acuerdo el apellido, muy cansón arzobispo del Perú y él se la pasaba haciendo visitas pues, por otras provincias y por otras capitanías. Y en el Nuevo Reino, según Fray Pedro Simón, él encuentra en Cogua, Cogua fue uno de los primeros pueblos que se convirtió al cristianismo, según Fray Pedro Medrano, según según Aguado, y fue el pueblo en donde llegaron los españoles y todos los hicieron cristianos, todos adoptaron el matrimonio cristiano y según las crónicas pues eso repercutió en un milagro que, o más bien en que a ellos no les afectara una plaga y al resto de los indios paganos sí les afectara una plaga. Resulta que más o menos unos 20 años tal vez después de ese suceso, yo creo que más, ¿no?
que era más o menos en el 70, 1570, alrededor. Eh, el cardenal o el arzobispo, más bien el arzobispo, él llega al pueblo y estaban en el funeral de un cacique. Y dice que el cacique tenía una palma, una cruz de palma. Y dentro de la palma, él por curioso se puso a mirar bien la palma y dentro había un bochica, en palabras de él. Y pues furioso empieza a decir, no, estos indios son unos mentirosos, ellos dicen que son cristianos pero siguen adorando a sus dioses. Y por eso, por ese y otro montón de cosas que él encuentra que todavía se practicaba la religión tradicional, digamos, todavía se practicaba en palabras de ellos la idolatría, la prende, digamos, la enciende contra la Real Audiencia de Santa Fe, diciendo pues que ellos tenían que hacerlo, que no se podía quedar así, que el oro de las idolatrías era tan abundante en el reino y las autoridades no hacían nada por eso. Eso también se puede consultar en el libro de El cacique Turmeque y su época, de Ulises Rojas. Es maravilloso ese libro, es un poco denso, pero yo lo recomiendo mucho. Para esa época, para 1577 y 78, se hizo una campaña ya orquestada por este arzobispo y él había movido muchos hilos y era muy intenso con ese tema. Y se contrata al factor de Hacienda, don Diego algo. Y él, y bueno, hacen una diligencia por toda la provincia de Boyacá. De pueblo en pueblo pasan por varios pueblos, hasta por Gonzaga, que eso es ahorita Santander prácticamente. Y lo que sucede es que empiezan a ver que la gente todavía guarda idolatrías, la gente empieza, bueno, idolatrías, ¿no? Ídolos, santuarios, y hay, bueno, un documento extenso sobre qué es lo que ellos entregaban y a qué ellos le llamaban idolatría, ¿no? Voy a poner un ejemplo en particular y es, había un momento en el que ellos le entregan, un indio le entrega al factor un, una pieza de oro y él le dice, bueno, pero eso sí es de santuario o no es de santuario. Y él lo lleva a un bohío pequeñito donde tocaba entrar agachados y saca llama él como una mantica de algodón donde quedaba la evidencia, la huella de que ahí estaba envuelto el muñeco pues, de oro. Pero también, vamos a hacer más descripciones, hay muñecos, sí, como puede ser de este tamaño, madera, de cera, con dos, digamos, hay dos tipos en particular. Unos que tienen un hueco en el estómago, eso lo describe incluso el que escribe el epítome de la conquista del Reino de Granada. Es un documento muy temprano. Y bueno, y el segundo tipo de ídolos sería los que tenían un hueco en la cabeza. Y en general, pues podían decir de muchas formas. Había unos que tenían forma de aves, de gente. Hay documentos que incluso les dan nombre y uno no sabe si fue que preguntaron o los españoles ya sabían cómo era, si ya habían estudiado algo de la religión de ellos. Bueno, es un poco confuso, pero por ejemplo, en Bosa se encontró un alonce medrano, unos muñecos macizo que era Bagüe y su hijo, según palabras de él, que tenía más de 400 años. Entonces, bueno, y la particularidad, nuevamente digo, tenían un hueco en la cabeza y cuando tienen un hueco en la cabeza regularmente tenían como un gorro o algo que les cubriera el hueco, como una tapa. Cuando tenían un hueco en el estómago, por lo general, sí, pues también tenían una tapa, pero no era como tan estético como el gorrito. Y dentro se depositan, ya fuera ayo, coca, bueno, que es lo mismo, algodón, esmeraldas, piedras verdes, que no necesariamente eran esmeraldas, pero pues hacían de oro, frijoles, habas, bueno, todo un tipo de que ellos le llamaban ofrecimiento. Eso fue el cacique de Turmeque que denunció eso, dijo que mucho de lo que se había decomisado en realidad no era idolatría, que se habían decomisado por ejemplo, chagualas o artefactos de decoración o de uso personal como joyas, etcétera, que en realidad no eran idolatría, pero eso es una versión de la historia.
También otro argumento era que eso se tenía que separar una parte de eso para dar al rey y no se sacó y se hizo un proceso larguísimo contra quien hizo esa diligencia. Pero bueno, lo importante nuevamente eh, es la forma y es muy repetitivo. Y una de las cosas que los españoles solían decirles a ellos en sus documentos, había autos de prohibición para, contra las idolatrías y supersticiones y decía, y ya les hemos mandado a los indios que saquen sus tunjos y santuarios y los lleven a la ciudad y los entreguen, bueno. Entonces, nuevamente, sacar un bohío a rastras pues no es posible. Entonces, ya sabemos que no es un bohío necesariamente. Y los santuarios vendrían a ser más piezas móviles, algo que uno puede pues llevarse de la casa o llevarse a un lado porque pues un bohío no se puede cargar. Lo otro es, bueno, hay otro caso que es en este me quiero detener un poco, y es en 1595 en Iguaque. Resulta que se hace una diligencia nuevamente para incautar idolatrías. ¿Qué pasa con este tema de las idolatrías? Es que posiblemente había indios delatores, ¿sí? Y hay que reconocer este tema porque es importante. ¿No? No hubo conversiones de españoles al paganismo indígena, no se registra, ¿sí? Pero la conversión de la gente al catolicismo, al cristianismo, fue, sobre todo en las ciudades, fue rápido, realmente, digamos. En cosa de unos 10 años, mucha gente consideraba, o sea, muchos pueblos, muchos indios hablantes de su lengua que vestían mantas de algodón ya consideraban que era pecado hacer ofrendas a los santuarios. ¿No? Por eso es que ya desde tan temprano empieza a ser tan difícil investigar este tema. Y en 1595 se reúne a todos los indios de Iguaque, o bueno, a los que acudieron al llamado, en la iglesia se les encierra y se les empieza a hacer indagatoria. A uno en particular, a uno llamado Juan Cacaria, había un tipo de tortura que era amarrarlos de los brazos o patas arriba también y los levantaban y bueno, eso genera una presión en el cuerpo, los brazos sienten que se les van a partir, etcétera. Y entre más alto, pues más duele, ¿no? Eh, Resulta que ellos le estaban preguntando por algo, por un cacique. Los huesos de un cacique entreguénmelos y él decía, pero evidentemente alguien lo había delatado o alguien ya había dicho como que ellos ya sabían que había un santuario que era un cacique, ¿sí? Finalmente él confiesa que es un tal Diego Raga que tiene los huesos y su hermana y cogen a Diego Raga y a la hermana, también los intimidan, les dicen que los van a colgar, que bueno, ellos finalmente los llevan, eso es un camino largo hasta que llegan a una cueva y lo que el escriba dice que ve es un tunjo, que coge el tunjo, es un tunjo de algodón y lo desenfarga. Yo había puesto en la imagen digamos, una momia muesca envuelta en un fique. Más o menos así eran los fardos en que se envolvían a los muertos y en ese fardo dentro había, pues estaban los huesos de un cacique llamado Umbaguya y que probablemente había sido prehispánico porque no era cristiano. Y en palabras más, palabras menos, como el describa dice, es un tunjo y lo tienen, y era un cacique muerto que lo tenían por santuario. Este caso es interesante, no hay muchos tan frecuentes, digamos, tal vez porque pues no soy tan versado en realidad en la documentación, en el mar de documentación colonial que existe, ¿no? Eh, pero entonces nos dice que sí, que un cacique en particular era un santuario, o era un shunso o shunsuabuya o un ídolo. Todas estas palabras vienen a significar lo mismo, ¿sí? Y bueno, llegado a un punto en el que uno dice, esto es muy interesante porque entonces tenemos que, sí, hay figuras que pueden ser míticas, como Bakue y su hijo, este ídolo Bochica. Había un caso en Fontibón que el mismo cacique tenía una figura y le preguntan, bueno, ¿y esa figura
es usted, ¿por qué le hace ofrendas? Y bueno, mi Shunsua, y resulta que la figura a la que le estaba ofrendando era él mismo. Y es un poco complicado como decir por qué se hacía ofrendas a él mismo, ¿sí? Según los testimonios. Eh, vamos entonces en que esta categoría, que tiene muchas mm, formas de expresarse como ídolo, túmulo y santuario, ¿sí? Manifiesta de varias formas materiales, ¿no? Puede ser, al parecer, edificios, ¿no? Como bohíos, por lo menos por el caso del cacique de que puede ser figuras mitológicas o figuras de algún otro cacique o de algún animal que probablemente tenga una función mitológica, o, o de caciques mismos, o incluso el cuerpo de un ancestro, un cacique, de algún ser, de alguna persona importante. Entonces, llegado a este punto, yo dije, bueno, también hay un caso muy particular, listo, gracias al profesor Jorge Gamboa que me lo y es que en el Perú, particularmente en una provincia llamada Huarochirí, digamos, hubo una batalla, pero la magnitud fue muchísimo más grande. Acá hubo delicias, ¿sí? De extirpación de idolatría, pero no hubo una campaña tan sistemática como la que hubo en el Perú. También porque, eh, los templos peruanos eran muchísimo más ricos en oro y en general en riquezas, valga la redundancia. Entonces, el interés que despertaban las huacas quechuas pues era un poco mayor, ¿no? Y aunque aquí existe la leyenda del Dorado, pues sería, digamos, hay que ser eh, sinceros en este caso, y es que acá no había tanto oro como se nos ha dicho. Acá el Museo del Oro debiera llamarse el Museo de la Tumbaga, porque en realidad lo que hay en el Museo del Oro la mayoría son aleaciones, y la mayoría de esas aleaciones son con cobre. Muchas, y sobre todo en el área muisca es impresionante la cantidad de aleaciones que hay. En realidad oro puro conseguir acá es muy difícil. Bueno, yo quisiera a partir de esto como anotar también casos más puntuales, eh, en particular digamos el caso de Umbaguya. Es posible que no haya sido el único, sí, y en particular don Alonso de Medrano en 1598. Es muy interesante ese texto. Él dice, aterrado, que en sus historias, sobre todo él se refiere muy particularmente. Cambie la configuración de quien llevó esos pasos, póngala público. Ya, pues. Él en particular creo que habla de Bosa, como muy hacia lo que hoy sería sur de Bogotá. De pronto se refiere a otros pueblos, pero no, ahorita no los tengo en mente. Y dice que, bueno, aterrado que esa gente era un idólatra y por eso es que los jesuitas tenían que intervenir. ¿Por qué? Porque había historias en que entonces decían, Bagüe había tenido 4 hijos, que era Bochica, Shishabachun, Kurchaviva y Shiminigawa. Y que esos 4 cuando murieron se les quedaron como dioses, y de ese culto pasaron a adorar no solo a esos 4, sino a todos sus capitanes y caciques que habían muerto, y que entonces, mejor dicho, esos indios adoraban a todas sus autoridades. Y esto tiene mucho que ver, a ver, voy a ponerme un poco ñoño, tipológicamente con lo que se llama, conoce como culto a los ancestros o culto a los muertos. Entonces, es interesante porque también eso sí ya explica por qué se parece tanto al caso del Perú, y es que pues en el caso del Perú también había culto a los ancestros, que no es algo raro en realidad en América ni en muchas partes del mundo. Estamos hablando entonces de una clase de seres, ¿sí? Una taxonomía que lastimosamente no tenemos detallada, ¿sí? Tenemos 3 palabras que son Shunsua, Shunso y Shunsuaweya.
La última, que es Shunsuaguya, está asociada, eh, digamos, existe el registro que está asociada concretamente con tres nombres que son Ochika, Ochaviva y Shisebashu. ¿Sí? Eso en lo que nosotros conocemos, en lo que, digamos, en nuestra eh, lengua contemporánea lo llamaríamos diosas. ¿Qué otro tipo de evidencia tenemos para decir que un Shunsu Aguya sería un dios? Bueno, resulta que hay otra relación. Bueno, de hecho el mismo Alonso Medrano dice que ellos les llamaban a todos sus ídolos tunjos. Sabemos que tunjo es la misma palabra que shunso, solo que como un préstamo al español, y que ellos tomaban ese nombre tunjo por el cacique de Tunja, que había sido muy grande. Independiente de si haya sido ese o no el origen, entonces, ¿qué pasa? Porque en el diccionario, uno busca en el diccionario en las fuentes documentales de la lengua y no aparece la palabra Dios. Dice, no hay nombre general para sus falsos dioses. Y uno cree entonces que no, o sea, uno dice, bueno, pero no hay una forma para referirse a esos seres. Y yo creo que sí, lo que pasa es que por la lógica también evangelizadora, ellos no lo tradujeron como Dios, porque ellos dijeron, no, es que esos no son dioses, son figuras, son santuarios, son ídolos. Sí, lo tradujeron como ídolos y para un español del siglo XVI un ídolo no es un dios. Y es por eso que tenemos este uso tan diferenciado de palabras para un caso y para otro. ¿Sí? No, ellos no usan la palabra para decir, digamos, para decir que los tunjos son dioses, ¿no? Pero evidentemente, guardando, digamos, las distancias debidas, ¿no? Podemos utilizar esa palabra. Es el concepto más parecido que podríamos tener en español. ¿Cuál es el problema? Que uno dice, bueno, pero es que los dioses, los humanos no son dioses, ¿cómo es posible que entre los caciques sí lo sean? Bueno, eso es un problema del pensamiento religioso muisca que no está del todo solucionado, pero que de todas maneras sí tiene mucho que ver con la concepción de lo sagrado. Y es que probablemente no estamos hablando de una sacralidad per se, ¿sí? Independiente de todo y eterna y infalible, ¿sí? Sino una sacralidad relacionada con la vida. ¿Por qué con la vida? Voy a citar específicamente el caso del cacique de Tota. A él también se le hace un proceso, también por idolatría, pero es chistoso porque a él fue el que inició el proceso y terminó echándose el agua eh, al hacerlo, porque él acusó a su... Era un familiar de él, era el ¿cómo se llama? En el encomendero, y él acusó al encomendero de malos tratos y el encomendero en retorno le dijo, sí, si yo soy maltratador, pues usted es un idólatra. Y en esa época, ¿qué pesaba más? Pues era una acusación probablemente dependiendo, ¿no?, de las autoridades en la Real Audiencia y en la Corona Española pesaba un poco más en las quejas de los indios, pero para las autoridades locales de ese momento pesaba más la palabra del encomendero. Además que hubo, pues digamos, problemas de el intérprete era el mismo y digamos que no era un caso con todas las de la ley, también hubo corrupción de fondo, etcétera. Y a él le acusaban de tener un ídolo que es Irbacá, que estaba en un sitio llamado Irbacá, probablemente el ídolo también se llamara así, y la forma, que era supuestamente un bulto de algodón, pero hecho un palo, o sea, no era algodón de verdad, sino madera simulando algodón, y con un hueco donde se le ponían ofrendas, y que ese ídolo era el origen de todos los indios del lugar. Ahora no sabemos exactamente a qué lugar se refiere, si era Tota y qué parte de Tota, si era solo un repartimiento, qué cacicazgos y qué linajes específicos tendrían relación con este ídolo de Ibaka en particular. Pero entonces, esto de hecho ya lo había mencionado François Correa, es importante no solo porque este ídolo se encuentra en un lugar alto, ¿sí? Él menciona además pues que las momias y este tipo de ídolos o santuarios se ponían en lugares eh, específicos, lagunas, cuevas, bueno, y templos también, sino que los templos públicos no eran
tan recurrentes en la época colonial, ¿no? Ya habían sido destruidos o eran desmantelados o eran objeto pues de políticas represivas. Y entonces se popularizó mucho más el uso de los templos, entre comillas, naturales, aunque ya eran utilizados, ¿no? Las cuevas, los bosques, las cavernas, y digamos que tienen una importancia particular porque son lugares de origen. ¿Sí? Las lagunas son lugares de donde viene la vida, los páramos son lugares de donde viene la vida. Entonces, esta clase de seres están íntimamente relacionados con el origen de la vida, porque ellos vienen de donde viene la vida. Eh, Ahora, quiero extender un poquito también la interpretación, ayudado pues por el caso del Perú, y es precisamente esa es una de las características de los huacas en el Perú, y ellos usan, el traductor Taylor usa digamos una palabra muy bonita y es animadores. Los huacas son animadores de comunidades, animadores de montañas, de los seres, de una comunidad, y la comunidad no es solamente pues la gente, sino el maíz, los animales, los ancestros mismos, toda la vida, ¿no? Entonces, si me preguntaran a mí qué es Tunjo, pues no es fácil de responder, pero una respuesta rápida es, pues Tunjo, como una traducción rápida, es Dios. Como, bueno, como préstamo, ¿no? Ahora es complicado porque estoy apoyándome mucho en las interpretaciones respecto a las huacas, ¿no? Pero digamos que la evidencia arqueológica nos muestra también muchos parecidos, y la evidencia documental, la forma en la que la materialidad que tenían también es muy fuerte. Otro de los asuntos que ha sido, digamos, despreciado, sobre todo, digamos, gracias al pensamiento religioso contemporáneo, pues es que los dioses no tienen carne ni hueso o no se les puede tocar. ¿Mm? Pero para los mezcas a los tonos sí se les podía tocar, en determinados casos, ¿no? Hay un caso en particular en, en Saga donde por haber robado el oro de un santuario, los indios que cargaron ese oro, o que se lo llevaron, ni siquiera se lo robaron como tal, sino se lo llevaron, eh, lo saquearon en una situación un poco extraña en Onzaga en 1577, probablemente en medio de las diligencias, y es que se murieron. Y lo que dice el documento es que se murieron de pensamiento por haber cargado oro de santuario. Y esto quiere decir que, hombre, eso no solamente sucede acá. Digamos que desacralizar una reliquia, el pecado de sacrilegio, llamémoslo así, tiene consecuencias, ¿no? Y de hecho es un concepto que también aparece en la Biblia, ¿no? Aunque no del todo igual, y es la anatema. Cuando el sacerdote Usías, sí creo que Usías, bueno, uno de los sacerdotes que cuando David trata de llevar el arca de la alianza al templo de Jerusalén, y llevaban el arca en toros, y el arca como que tropieza porque la llevan en toros y los toros pues son torpes, y el sacerdote pone la mano para detener el arca, se muere, inmediatamente se muere. Y David dice, pero ¿por qué? Si es que yo quería hacer que el templo y bueno, y llevar el arca a Jerusalén, y Dios le dice, pues es que él no tenía que haberla tocado, ustedes no tocan lo sagrado. Obviamente también porque la llevan en vacas y eso pues era una ofensa, etcétera. Pero, bueno, vuelvo. En este caso también sucede eso, ¿sí? Hay una materialidad de lo divino que tiene también unos límites. No se puede tocar simplemente porque quiero, y mucho menos sin respeto, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas, hay un problema grandísimo en torno bueno, ¿y qué relación tenían entonces los indios o la gente con estos santuarios? Eh, bueno, es posible, precisamente como digo, por el cacique que se halló, porque también eran ancestros, pues que hubiera una parte de esos ancestros
que fueran, que más bien de esos tunjos que fueran ancestros, ¿no? Que fueran, que tuvieran alguna relación, así fuera mitológica, ¿no? De parentesco con la gente, especialmente con los caciques y con los sacerdotes. Y esto no es extraño, pues porque en muchas culturas, digamos, los pueblos establecen vínculos filiales con sus dioses, con sus, y prácticamente los dioses son ancestros, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Y es, los tunojos son ancestros también, son ese tipo de seres que desde nuestra concepción contemporánea nos cuesta, eh, digamos, nombrar, porque son muchas cosas a la vez, son demasiadas cosas, ¿sí? Son dioses, son ancestros, son fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Y bueno, ya el tipo de relaciones que podamos encontrar con la tradición oral contemporánea es enorme, no da para esta charla. ¿Mm? El hecho de que los tunjos tengan hoy día unas características específicas, los moanes, de hecho, para mí personalmente los moanes tienen unas características muy propias de lo que habrían sido los tunjos en esa época, y con otras añadidas, ¿no? Es como una fusión. ¿No? Pero bueno, para agotar un poco el tema de la colonia, quiero que se queden con un apartado y es, se los voy a leer textualmente. Denme un minutico. Bueno, entre otras cosas, eh, la comparación eh, la quiero justificar en el sentido de que eh, también es importante, ¿no?, ver que las culturas tienen un tipo de, obviamente no son estructuras fijas, ¿no? También hay, pero hay patrones que se repiten entre las culturas, ¿no? Podemos ver que los sistemas de parentesco se repiten, incluso los esquemas religiosos y de pensamiento en algunas culturas son coincidentes sin ningún tipo de relación geográfica, genética, que digamos fue uno de los problemas de los que se ocupó el estructuralismo, ¿no? Que hoy día tienen otro tipo de acercamiento, no podemos achacar todo a que es el pensamiento humano y es la naturaleza del pensamiento humano que es común a todos y por eso es que entonces todos pensamos lo mismo. Mm, bueno, es posible, pero también tiene mucho que ver el lugar, en la tierra en donde estamos, el territorio dice mucho, es decir, el agua no es importante en la religión muisca porque sí, pues es que había mucha agua acá, había páramos, lagunas, pantanos, entonces pues es evidente que ellos tenían una relación directa con el territorio. Y bueno, entonces, como para modo de conclusión, quiero decir que el tunjo colonial, y me ciño a este periodo porque no he hablado sobre evidencia prehispánica y tampoco más adelante, sí, solo un comentario que hice, me ciño a los siglos XVI y XVII. Está relacionado con las palabras Shunsua, Shunsua y Shunsuaweya, traducidas como ídolo y santuario, sinónimos en el español no granadino. Desde una reflexión de lo sagrado se pueden entender como divinidades en los relatos míticos, que dejaron rastros físicos y se les podía representar físicamente. Sus representaciones al parecer también conservan con un grado indeterminado los rasgos mitológicos o atribuidos por los que se les reverenciaba, como el ídolo de Irbaca, el presunto origen de los indios de Tota. A estos tipos de rasgos es que probablemente, y aquí me detengo nuevamente, eh, hay un caso en particular y es que los nombres, precisamente, no hemos hecho un análisis profundo de los nombres, pero los nombres tienen algo y es que, eh, por ejemplo, había un ídolo llamado Festiquintiva y ese Tiva es muy frecuente también en nombres de personas y ese Tiva marcaba un tipo de jerarquía, ¿sí? Entonces posiblemente también en Festiquintiva o bueno, el nombre que hubiera sido también marcaba algún tipo de jerarquía entre los mismos tunjos, ¿sí? Ahora, los nombres también expresaban algún tipo de significado, ¿no? No se sabe, bueno, qué significa Bochica, Pichaviva o Shishebashun. Hay una pequeña interpretación sobre Shishebashun, pero
don Fray Pedro Simón dice que es báculo de la provincia Chibcha, y efectivamente Shune es báculo, pero el resto de morfemas no se han identificado a plenitud. Pero bueno, los relatos, es decir, el hecho de que el ídolo de Irbacatu fuera una momia, un bulto, representaba efectivamente un ancestro que daba origen a una población. Bueno, es así que tentativamente considero la posibilidad de que los Shunsuaguya tengan o hayan tenido un estatus mayor que los Shunsua. Esperen, me pasé. Es posible que al igual que la palabra Waka, este concepto agrupara casi cualquier ser o cosa sagrada, desde dioses hasta templos y ancestros, que podría darnos pistas sobre la naturaleza material de lo sagrado o la fusión intrínseca entre la corporalidad, el territorio y la inmaterialidad de lo divino entre los Muisca. También es posible que hubiera tunjos panregionales o regionales, locales y familiares, aunque en particular solo puedo hacer la asociación directa de algunos de estos seres regionales con la palabra Shunsuaguya, por el confesionario en el manuscrito 2922. Es así que tentativamente considero la posibilidad de que los Shunsuaguya tengan o hayan tenido un estatus mayor que los Shunsua, aunque este se fuera matizando o perdiendo con el avance del proyecto colonial, siendo así Bochica, Shipshashun, Cochabamba, Shiminigawa, Ibakwe o Bagué y posiblemente otros más se les pueda llamar tunjos en un escenario colonial, pero también los lugares de origen, los personajes que por sus hazañas o antigüedad merecen ser conmemorados. En resumen, los ancestros primordiales, como los llamaría François Correa. Apoyado precisamente en los desarrollos de este anterior autor, los tunjos coloniales, diría yo, son habitantes y manifestaciones de un origen mítico atemporal, un espacio no solamente físico ni temporalmente lineal, sino cíclico, al que los humanos volverían tras su muerte. Son como ancestros no solo de la gente, sino del mundo mismo, cuya población crecía con los ancestros humanos que entraban a ese espacio mítico. Extendiendo atrevidamente la visión raizal, aquí digamos es un poco de lo que ya Manuel les ha hablado sobre los tunjos contemporáneos, los moanes contemporáneos y esa visión, digamos, raizal, digamos, llamo raizal a la gente de hoy, ¿sí? A lo que otros llamarían campesinos, a los muiscas de hoy incluso. Y esa visión sobre los tunjos, digamos, extenderla un poco atrevidamente hacia el pasado, pienso que podemos entender a los tunjos como dioses, que probablemente debieron ser numerosos y habitar cada rincón del mundo, animando las lagunas, los cerros y el mundo que se escapa a la vista. Pero entendiendo además que estos dioses no son solo seres antropoides, sino que su naturaleza puede expresar simultáneamente rasgos animales y humanos y territoriales o geográficos. Su naturaleza expresaría un inherente dualismo entre su sustancia mítica incorpórea y sus reflejos materiales, como la oposición mundo acuático subterráneo y mundo seco, ¿sí? Que es muy presente en la oralidad contemporánea. Este mundo mítico debió entrar en disputa con el cielo cristiano, que eso es otro caso, eso es otro tema importantísimo, ¿sí? Estamos hablando de un mundo que ya está en contacto con el cristianismo. Y este le quitó, el cielo cristiano le quitó su protagonismo en todas las regiones del cosmos y lo renombró como mundo encantado. Yendo más allá, donde sea que haya tunjos y moanes, me atrevo a pensar que no están asociadas al territorio, sino que son el territorio. Bueno, un poco eh, cursi el final, pero me parece que queda claro si alguien tiene alguna pregunta. Eh, y bueno, yo no los describí completamente, ¿sí? Ya les mencioné pues, de qué materiales eran, etcétera, pero quisiera mostrarles imágenes de los tunjos, de lo que habría sido un tunjo en la colonia, sí, pero que también no los veamos solamente como figuras. A ver, yo sé que puedo enemistarme con arqueólogos dependiendo de cómo lo plantee, pero con esto, ¿qué quiero decir? Y es que los tunjos no son figuras de oro, ¿sí? No son los muñequitos que vemos en los museos. Tunjo es mucho más, ¿sí? Y un muñequito de oro no se le puede llamar tunjo si no tiene contexto, así como muchas otras cosas, ¿no? Es decir, incluso, bueno, ya
don Eduardo Londoño hizo una crítica, dijo, eso no son tunjos, son santillos y debería llamarsele santillos. A mí me parece que es un poco arriesgado, pero tiene razón en muchas cosas. Ahora, no puedo extenderme tanto, ya no tengo ahorita las imágenes. Quisiera preguntarles si les parece bien hacer una segunda charla sobre este tema, ya haciendo una relación un poco más detallada, ya mostrándoles, entonces, porque digamos aquí no pude compartir pantalla, eso lo tenía jurado desde el principio, bueno, al parecer. Y si les parece que hagamos una segunda charla, quedaron algunos temas por discutir y es, bueno, el culto, cuáles eran las formas en que se rendía culto, ¿sí? ¿Quiénes eran los especialistas religiosos? ¿Cuál es la diferencia entre tunjo y ofrenda entonces? Porque, digamos, hay una cierta línea corriente arqueológica que dice que tunjo es ofrenda y particularmente yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, quisiera aclarar un poco esa parte. Entonces, eh, bueno, yo creo que para el domingo, Manuel venía haciendo las charlas para el miércoles y domingos. Si les parece bien, ¿dónde está? Yo creo que entonces a la misma hora para no eh, digamos descuadrar lo que se venía haciendo, yo creo que el domingo quedaría bien. Ahora, cualquier cosa, yo ahora sí, otra cosa que quería preguntarles, eh, y es sobre la plataforma. Yo la verdad tengo un poco mmm, de problemas con Facebook Live, no me gusta no poder compartir pantalla. Eh, en general yo casi no uso Facebook. Mm, interesante lo planteado frente a los que somos tumos. Sí, entonces, bueno, sí, yo no di el espacio para preguntas, qué pena con ustedes. Entonces, voy a pasar con las preguntas, a ver si tienen más inquietudes, si hay cosas que puedo responder y ya entonces después les estaré actualizando sobre dónde voy a transmitir o en dónde y a qué hora y qué día. Bueno, me pregunta eh, Amoxis, qué pena te llamo así. Hola, Brena, en tu investigación sobre Tunjo Shunzo, ¿conoces algún registro sobre la localidad Tunjuelito y el río Tunjuelo y la razón de sus nombres? Bueno, de hecho en la documentación ahí aparece mucho la palabra tejuelo y tunjuelo. Y quisiera aclarar un poco la diferencia. Un tejuelo o un tejo es una pieza como redondita, espero que ahora no perdí la cámara, así como... Y hay tejuelos que son chiquiticos, de hecho el tejo, el que uno echa para jugar tejo, eso es un tejo, y había tejuelos chiquiticos que se usaban como ofrendas a los tunjos. Ahora un tunjuelo aparece muy pocas veces en la documentación y parece que simplemente era un ídolo, muchas veces envuelto en algodón, eh, probablemente haya sido lo que hoy día conocemos como tunjo, que en la documentación también se llamaba santigos, ¿sí? Pero específicamente ya sobre la localidad de Tunjuelito y el río Tunjuelo, no, digamos, no, de verdad no he tenido un acercamiento tan específico. Debe haber un registro, yo creo que Manuel debe saber un poco, qué pena Manuel, te echo al agua sobre esto, el uso de los topónimos, ¿no? La investigación en toponimia es clave, porque primero hay que ver desde cuándo se llama así, ¿sí? Porque, a ver, Bogotá no se ha llamado desde siempre Bogotá, eso también ha generado más confusiones. Entonces los nombres de los pueblos han cambiado mucho y eso también es un problema a la hora de investigar. Eh, a ver, mientras... Parece que no hay más preguntas.
Bueno, de hecho yo estaba pensando en hacer, en hacer streaming por mi canal de YouTube. No sé si todos vieron el video que les mandé. Eh, pues es un intento, un intento de usar la lengua en un caso muy particular, que es el caso del cacique. Y los voy a dejar aquí el link. Y espero les guste. Bueno, entonces, eh, quedamos entonces para, yo les hago la actualización por el momento para el día domingo a las 8 de la noche. Yo espero que esta charla sea un poco más corta, que pueda también mostrarles diapositivas. No, bueno, habría que ver. Y ya podremos entonces hablar de toponimia, de la relación que habría entre Tungus y sus especialistas religiosos, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver con el rito, que es una de las cosas que mencionan en resumen. Eh, y también, digamos, con el orden político, ¿no? Es importante porque al parecer, pues, o sea, el hecho de que los ancestros y los tungus y los caciques tuvieran ese tipo de filiación o que un cacique pudiera convertirse en un santuario, pues no es gratuito, ¿sí? Y eso tiene también ciertas repercusiones en cómo se entiende la autoridad y el poder. Entonces, bueno, no siendo más, les dicen que OBS, voy a mirar cómo funciona. Si no, yo creo que me estoy inclinando a YouTube. Por lo demás, pues les agradezco mucho a los que estuvieron, a todas las personas que participaron, que escucharon. También, qué pena con ustedes por el problema que hubo. La primera transmisión no inició, la segunda se cerró de la nada, no sé por qué. Y bueno, espero que esta tampoco me vaya a generar ese tipo de problemas. Y bueno, acá tienen una última pregunta. ¿Las iglesias fueron construidas en centros ceremoniales de los moscas? La respuesta rápida es sí. Los jesuitas se quejaron de eso, de hecho. Dijeron, pero a los franciscanos lo que hacen es ver un adoratorio indio y allá le ponen una cruz y allá hacen santuario y en realidad lo que hacen es promover la idolatría. Eso desde el punto de vista de la compañía de Jesús. Entonces sí ocurrió, tal vez no, a ver, Monserrate tendría que tener la documentación a mano, pero yo creo que es uno de los ejemplos clásicos. Monserrate no es gratuito que sea un señor de los milagros. Eh, entonces, ahora, el problema también es que hay cierto tipo de iglesias, ¿no? Hay santuarios de romería, de como sería el de Monserrate, pero en general al principio eran capillas doctrineras y las capillas doctrineras se pretendían hacer en lugares muy centrales donde pudiera acudir la mayor cantidad de gente y donde pudieran también establecer algún tipo de poblado, ¿no? Al estilo español. Entonces eso también resulta que no siempre empata con los lugares que se consideraban pues idóneos para la construcción de santuarios indígenas. Bueno, entonces eh, nuevamente me despido. Si no tienen más preguntas, yo creo que ya, además ya, bueno, estoy tarde y les agradezco nuevamente. Si tienen preguntas, igual las pueden guardar para la segunda charla. Para la segunda charla espero que piensen también mucho, bueno, lo que les dije, piensen si les pareció o no el concepto de Tungo que estoy proponiendo, que de todas maneras también desde cada punto de vista de cada disciplina es válido, ¿no? La lingüística tendrá un acercamiento, la arqueología tiene su forma, un tipo de acercamiento, la historia también. Entonces, eh, todo, digamos que todo puede colaborar al mutuo entendimiento y a la mutua comprensión de este fenómeno. Y no siendo más, pues los espero el domingo a las 8 de la noche y les estaré comunicando la plataforma. Muchas gracias.